Cualquier persona habituada a temas científicos ha escuchado algo sobre la teoría de la relatividad. Incluso si no es el caso, algo han escuchado de Einstein, un físico nacido en Alemania en 1879 y que falleció en Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1955. Mundialmente famoso por sus aportaciones en el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, y más en su mayoría por la relatividad general, el cual es el tema que aquí nos trae. Quizás has escuchado muchas cosas sobre la velocidad de la luz, la gravedad, incluso viajes en el tiempo y simplemente no lo entiendes. Pero no te preocupes, que ahora con este breve curso que he diseñado, que estará compuesto por varios videos, te aseguro finalmente lograrás entender la famosa teoría de la relatividad sin importar si estás familiarizado o no con la física, y analizaremos todo desde un principio para que sea bien entendido. La palabra relatividad hace referencia a lo relativo, y lo relativo es algo que es variable, indeterminado e indefinido, o simplemente que no es absoluto, es decir, algo que no puede ser exacto y preciso, sino aproximado o parcial. Y en el lenguaje de la física significa que las magnitudes físicas pueden ser variables según el sistema de referencia. En términos simples, un sistema de referencia es un punto en el espacio desde donde un observador mide y compara posiciones y magnitudes. Pero si no lo entiendes, no te preocupes. Comenzaremos por el principio. A estas alturas seguramente te han dicho o has oído que la Tierra se mueve por el espacio. Es más, incluso que el Sol también se mueve por el espacio. De manera precisa, la Tierra describe una órbita alrededor del Sol de 930 millones de kilómetros. Esa es la distancia que recorre nuestro mundo en un año y lo hace a una velocidad de más de 107.000 kilómetros por hora. Para que te des una idea y compares, un pájaro negro, un avión de alta tecnología, puede alcanzar los 3.530 kilómetros por hora, y los aviones cohetes pueden llegar hasta los 12.000 kilómetros por hora. La Estación Espacial Internacional viaja en órbita terrestre a más de 26.000 kilómetros por hora. En cuanto al Sol, este se mueve a unos 830.000 kilómetros por hora alrededor de la galaxia, lo que significa que tarda unos 230 millones de años en darle una vuelta a la Vía Láctea. Todo se mueve a mucha velocidad, pero ni lo notamos. Incluso cuando miras el cielo y observas todos esos puntos luminosos, estrellas que están muy lejos, todo se mueve, todo en el universo se está moviendo y eso es muy complejo. Pero regresemos a la pregunta fundamental donde sabemos que la Tierra se mueve y sin embargo no lo notamos, pareciendo firme e inmutable, cosa que nuestros ancestros observaron y por eso creían que la Tierra era el centro del universo. Todo se mueve excepto la Tierra y el hecho de que nuestra experiencia cotidiana lo perciba de esta manera se debe al principio de relatividad de Galileo. Comencemos estudiando el movimiento de un objeto que se deja caer desde lo alto de un poste. La experiencia común nos dice que simplemente cae en línea recta vertical, a menos que el viento sea fuerte y lo desvíe. Del mismo modo, si se arroja el objeto aplicando algo de fuerza, va a adquirir cierta velocidad horizontal cayendo en una trayectoria curva a cierta distancia del poste. Esta curva geométrica es lo que se conoce como parábola, y la distancia entre el punto de caída y el pie del poste no es más que la velocidad inicial del objeto multiplicada por el tiempo que dura la caída. Y esto es exactamente lo que sucede si aplicamos el experimento en un lugar sin aire. Sin importar el tamaño o peso, los objetos siempre caen a la misma velocidad y esto es debido a que en el vacío no hay fuerza de resistencia. Una pluma, por ejemplo, debido a su constitución y poca masa, presenta mucha resistencia al aire a diferencia de una bola de hierro. De hecho, esto no solo puede comprobarse en una campana de vacío, sino que se llevó a cabo el experimento en la Luna donde no hay aire. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman who made a rather significant discovery about falling objects in gravity field. Where would be a better place to confirm his findings than on the moon? They'll hit the ground at the same time. How about that? This proves that Mr. Galileo was correct in his findings.
Siguiendo con el estudio de la caída del objeto, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si repetimos el experimento del poste y el objeto desde un barco en movimiento? Vamos a suponer que el objeto ahora cae desde lo alto de un mástil. ¿Caerá este justo al pie del mástil? ¿O quedará rezagado debido al movimiento del barco? Esto fue un gran problema filosófico en la época de Galileo que muchos intentaron resolver leyendo los escritos de Aristóteles y otros pensadores de la antigüedad. Sin embargo, Galileo logró resolver este problema. La respuesta es que el objeto caería igualmente al pie del mástil, como si el barco no se moviera, igual que el experimento del poste que está adherido a la tierra. Claro, a menos que el aire no empuje al objeto. Tratemos de entender esto. El barco sería un sistema de referencia, y este se mueve en línea recta a cierta velocidad para un observador que mira desde tierra, que sería otro sistema de referencia, como tú que estás viendo este barco a la distancia. Entonces, si el barco, supongamos, viaja a unos 20 kilómetros por hora en línea recta, significa que todo lo que va dentro de este también se mueve a esa misma velocidad. Claro, esto desde la perspectiva del que está en tierra viendo todo, o desde tu perspectiva, que estás viendo esto a través de una pantalla. Así el objeto antes de ser tirado ya se está moviendo a 20 kilómetros por hora, llevando una velocidad horizontal igual a la del barco. Por eso es que al caer lo hace al pie del mástil y no más lejos o fuera de este. Esto suena contraintuitivo, pero para comprenderlo mejor, en lugar de un barco pensemos en un tren bala que se mueve en línea recta. Si no fuera por las ventanas que te permiten ver el exterior, no sabrías que se mueve a mucha velocidad, porque por dentro todo está quieto. Entonces te pones de pie por el pasillo con una pelota y la botas. Y a pesar de la gran velocidad de un tren bala de más de 600 kilómetros por hora, la pelota siempre regresa a tus manos cada que la botas, haciendo una línea recta. Esto es porque tú y la pelota llevan la misma velocidad horizontal que la del tren, de más de 600 kilómetros por hora. Claro, una velocidad solo apreciada por un observador que te mira desde tierra, es decir, en un sistema de referencia distinto, aunque para ti, desde tu perspectiva, estás inmóvil. Esto nos lleva a una conclusión muy sencilla, evidente pero profunda. Un experimentador que se encuentra dentro de un sistema de referencia no puede decir mediante ningún experimento físico si el sistema se está moviendo. Mientras que para un observador dentro del barco o del tren, la caída del objeto es una línea recta, para un observador que los mira desde tierra firme es una parábola. Son dos observaciones de un mismo fenómeno con descripciones distintas. ¿Cuál es la correcta? Pues ambos son sistemas de referencia igual de válidos. Después de todo, no hay nada en el universo que no se mueva. Solo se trata de escoger el sistema más apropiado según convenga. La única forma de saber si un sistema de referencia está en movimiento, además de la observación fuera de ese sistema, es cuando la velocidad de este varía. Tal cual como cuando vamos en un auto que frena, el cuerpo se ve arrastrado hacia el frente, o cuando gira a la derecha, el cuerpo se siente arrastrado hacia la izquierda. A esto se le llama fuerzas inerciales. La relatividad de los sistemas inerciales chocan con el sentido común porque no habría manera de determinar que están en movimiento y las personas postularían que están quietos y parados, tal cual vimos en el ejemplo del barco, el tren o el automóvil. La Tierra es también un sistema de referencia en el cual nos movemos junto con ella y creemos estar quietos, razón por la cual los antiguos creían que nuestro mundo era el centro y todo se movía alrededor nuestro. Algunos terraplanistas, por ejemplo, cuestionaban que si la Tierra tiene una velocidad de rotación de 1600 kilómetros y un avión comercial viaja en promedio entre 800 y 900 kilómetros por hora, si el giro de la Tierra esférica fuera real, simplemente ningún avión que viajara en dirección de la rotación terrestre podría llegar a su destino porque la Tierra se movería más rápido que el avión, y las aeronaves que se movieran en dirección contraria llegarían a su destino en mucho menor tiempo. Eso
en un principio parece tener lógica y sentido. Sin embargo, esto se explica igualmente por medio de este principio de inercia. Los aviones en realidad no se separan de la Tierra al volar. La atmósfera, al igual que el océano, es también un fluido, aunque menos denso, y se mueve junto con la Tierra. Entonces los aviones llevan una inercia de 1600 kilómetros junto con el planeta, al igual que el que está parado en tierra. No hay diferencia. En otras palabras, así como los que estamos en el suelo nos movemos junto con la Tierra, los aviones se mueven junto con la atmósfera, que llevan la misma inercia del resto del planeta. Para que tenga sentido lo que los terraplanistas dicen, el avión debería moverse fuera del sistema de referencia que es la Tierra, o sea, en el espacio exterior. Regresando al tema, si el movimiento de la Tierra no se detecta en la experiencia cotidiana por el principio de relatividad de Galileo, que actúa por el principio de inercia, debemos recordar que nuestro planeta no es un sistema apropiado para observar el curso de los astros. Aquí todo se vuelve más complejo. Desde pequeños nos enseñan que los planetas giran alrededor del Sol, y parece un movimiento simple si vemos al Sol como un cuerpo fijo, lo cual no es así porque cada objeto celeste se mueve de manera diferente. Vistos los planetas desde la Tierra, en la vida real, se mueven de una manera tan complicada que durante milenios desafió el intelecto de nuestros ancestros, porque a veces parecía que avanzaban en el cielo y luego retrocedían invirtiendo su dirección. Esto se entiende si tomamos día tras día una fotografía en el mismo lugar. Podríamos notar cómo un planeta avanza y regresa, y por esta razón es que los antiguos los llamaron planetas, que significa errante, ya que a diferencia de las estrellas que siempre estaban en el mismo lugar, moviéndose de la misma forma por la bóveda celeste, los planetas tenían un movimiento que no se podía entender, creyendo que tenían su propia voluntad y después les adjudicaron una naturaleza divina. Estos movimientos se dan porque, a diferencia de las estrellas, están mucho más cerca y cada órbita es diferente, haciendo más notorio los cambios. Por ejemplo, como la Tierra está más cerca del Sol que Marte, su órbita es más pequeña. Entonces nuestro mundo se adelanta en cierto punto, porque recorre menos espacio y eso hace parecer a nuestra vista que Marte retrocede. Regresando al tema del principio de relatividad de Galileo, el hecho de que un cuerpo masivo se mueva en línea recta sin variar su velocidad es una ley fundamental de la mecánica que fue descubierta por Isaac Newton, llamada en su honor la primera ley de Newton o ley de la inercia, que aunque es muy sencilla nadie la había descubierto en miles de años por contradecir la experiencia común, lo evidente. Para que no se confunda el principio de relatividad de Galileo con la primera ley de Newton, la relatividad de Galileo, o clásica, dice que todas las leyes de la mecánica y magnitudes físicas son las mismas para todos los sistemas de referencia, mientras que la ley de la inercia, o primera ley de Newton, dice que todo cuerpo en movimiento permanece en movimiento a una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza en él. Lo que sucede es que la ley de la inercia es la explicación del por qué se cumple el principio de relatividad de Galileo, y por eso es como si fueran lo mismo, conclusión por supuesto a la que Newton llegó basándose en los trabajos de Galileo, subiéndose a hombros de gigantes. Si bien Galileo contribuyó notablemente a aclarar muchos conceptos como la relatividad del movimiento de los cuerpos, hacía falta un sistema preciso, basado en axiomas claros que permitiera matemáticamente explicar todos los fenómenos físicos de manera unificada. Así fue la obra de Newton, la primera gran unificación de la física con sus principios matemáticos de la filosofía natural, donde expone los principios fundamentales de la mecánica clásica y la ley de gravitación universal, donde su resultado más espectacular fue la deducción exacta y precisa de los movimientos de los planetas que llevaban milenios sin poder resolverse adecuadamente. Pareciera como si el universo de pronto revelara sus secretos acerca de su funcionamiento.
Si la primera ley de Newton afirma que todos los cuerpos se mueven en línea recta a velocidad constante, mientras no actúen fuerzas externas en ellos, que es otra manera de expresar el principio de relatividad de Galileo, Newton insistió en postular la existencia de un espacio absoluto para poder tener un sistema de referencia especial y único, con respecto al cual el universo en su conjunto estaría en reposo. O sea, si todo en el universo se mueve, con lo aprendido hasta ahora, no existe un sistema de referencia privilegiado y absoluto. Según en dónde estés, tu percepción de las cosas puede cambiar, pero con un espacio absoluto habría un único sistema de referencia universal y esto no contradice el principio de relatividad de Galileo. Con este sistema absoluto, el comportamiento del universo parecería más simple que desde otro sistema de referencia como la Tierra. A pesar de que toda su mecánica funcionaba a la perfección, Newton siempre estuvo insatisfecho por un hueco en su teoría. La gravitación solo precisa cómo se comporta cuantitativamente la atracción entre cuerpos masivos, pero no era capaz de explicar la naturaleza de dicha fuerza. En otras palabras, halló la relación matemática, pero no sabía por qué esto sucedía. Así propuso la idea de una acción a distancia, pero solo fue un concepto provisional, y él mismo lo dijo. Incluso llegó a sugerir que la atracción gravitacional sin una causa mecánica aparente demostraba la existencia de Dios, pero al final especuló que el vacío del espacio no estaba realmente vacío, sino que todo estaba permeado por una sutil sustancia, el éter, a través del cual se podría producir la atracción gravitacional. De hecho, esta idea era anterior, pues René Descartes había propuesto el éter y que el movimiento de los planetas se daba a causa de torbellinos de éter siendo arrastrados en círculos alrededor del Sol. Así el éter surgió seduciendo a los sucesores de Newton y Descartes. Aceptar la existencia del éter significó aceptar la existencia de un sistema de referencia único en el universo, un sistema donde el éter está en reposo y todos los movimientos de los cuerpos en el universo podían referirse en última instancia a ese sistema universal. No obstante, había algo más. Al introducir Newton esta idea de espacio absoluto, también introdujo la idea de un tiempo absoluto, una única manera de medir el tiempo en el universo, un reloj cósmico. Parecía lógico pensar que el tiempo debe transcurrir igual en cualquier lado del universo, ya que estamos acostumbrados a la idea que el tiempo aquí en la Tierra transcurre siempre de la misma manera. Eso es lo que nos dicta la experiencia común. Al menos eso fue evidente hasta que llegó Einstein. Por ahora terminaremos aquí con este primer video. En el próximo continuaremos hablando sobre el éter, la luz, el electromagnetismo para finalmente llegar a la relatividad de Einstein. Pero para que puedas entender todo sin problemas, es importante que veas estos videos en el orden marcado sin saltarse ninguno. Si quieres ayudarme, comparte este video y dale apoyo para que siga trabajando en estos temas y cursos. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.